Capítulo primero del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Es del dominio público. Libro tercero, en el año 1817. Capítulo primero. El año 1817. El de 1817 era el año que Luis XVIII, con cierto aplomo real, que no estaba exento de orgullo, llamaba el 22º de su reinado. Era también el año en que tenía celebridad Monsieur Bruguière de Sorsum. Todas las peluquerías, esperando los polvos y la vuelta del ave real, estaban pintadas de azul y flordelisadas. Era el tiempo inocente en que el conde Lynch se sentaba todos los domingos como mayordomo de fábrica en Saint-Germain-de-los-Prados, vestido de par de Francia, con su cordón rojo y su larga nariz y aquella majestad de perfil peculiar al que ha hecho una acción brillante. La acción brillante de Monsieur Lynch fue haber entregado la ciudad, siendo alcalde de Burdeos, el 12 de marzo de demasiado pronto al duque de Angulema. Esta acción le hizo par. En 1817, la moda sepultaba a los niños de 4 a 6 años en grandes gorras de tafilete, con orejeras algo semejantes a las mitras de los esquimales. El ejército francés estaba vestido de blanco, a la austríaca. Los regimientos se llamaban legiones, y en vez de número llevaban el nombre de los departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena, y como Inglaterra le negaba el paño verde, se veía obligado a volver a su ropa vieja. En 1817 cantaba Pellegrini, bailaba la señorita Bigotini, reinaba Potier y Audry no existía aún. Madama Saqui sucedía a Forioso. Aún había prusianos en Francia. Monsieur de Lalotte era un personaje. La legitimidad acababa de afirmarse cortando la mano y después la cabeza a Pleignier, a Carbonneau y a Tolleron. El príncipe Talleyrand, gran chambelán, y el abate Luis, designado para ministro de Hacienda, se miraban y se reían con la risa de dos augures. Ambos habían celebrado el 14 de julio de la misa de la Federación en el Campo de Marzo. Talleyrand había oficiado como obispo y Luis le había ayudado como diácono. En 1817, en la arboleda del mismo Campo de Marzo, se veían gruesos cilindros de madera, expuestos a la lluvia, pudriéndose entre la hierba, pintados de azul, con restos de águilas y de abejas que habían sido doradas. Estos restos eran las columnas que 2 años antes habían sostenido el solio del emperador en el Campo de Mayo. Estaban ya ennegrecidas por el fuego de los austríacos, acampados cerca de Gros Caillou. 2 o 3 de estas columnas habían desaparecido en las hogueras de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los Kaiserlicks. El Campo de Mayo había tenido de notable que se había celebrado en el mes de junio y en el Campo de Marzo. En este año de 1817 eran muy populares 2 cosas: el Voltaire Touquet y la tabaquera de la Carta. La emoción parisiense más reciente era el crimen de Dautun, que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del mercado de las flores. El ministerio de marina principiaba a inquietarse por no tener noticias de la desgraciada fragata Medusa, que debía cubrir de vergüenza a Chaumareix y de gloria a Géricault. El coronel Selves hacia su viaje a Egipto para convertirse en Soliman Baya. El palacio de las termas, calle de la Harpe, servía de tienda a un tonelero. Aún se veía en la plataforma de la torre octógona del palacio de Cluny el cajón de madera que había servido de observatorio a Messier, astrónomo de la marina en el tiempo de Luis XVI. La duquesa de Duras leía a 3 o 4 amigos en su gabinete amueblado al estilo del siglo X y cubierto de seda azul celeste, la curica inédita. Se borraban las N en el Louvre. El puente de Austerlitz abdicaba y tomaba el nombre de puente del Jardín del Rey, doble enigma que ocultaba a la vez el puente de Austerlitz y el jardín botánico. Luis XVIII, pensativo,
señalando con la uña en Horacio los héroes que se hacen emperadores y los zapateros que se hacen delfines, tenía dos cuidados: Napoleon y Mathurin Bruno. La Academia Francesa proponía como tema de premio la felicidad que proporciona el estudio. M. Bellart era elocuente oficialmente. A su sombra germinaba el futuro abogado general de Broë, prometido a los sarcasmos de Pablo Luis Courier. Había un falso Chateaubriand llamado Marchangy, esperando que hubiese un falso Marchangy llamado Arlencourt. Clara de Alba y Malek Adel eran las obras más notables, y Madame Cottin era considerada como el primer escritor de la época. El instituto dejaba borrar de su lista al académico Napoleón Bonaparte. Un real decreto erigía a Angulema en escuela de marina, porque siendo el duque de Angulema gran almirante, era evidente que la ciudad de Angulema tenía de derecho todas las cualidades de puerto de mar, sin lo cual la monarquía hubiera estado en peligro. Se trataba en consejo de ministros de si se debían tolerar las viñetas que representaban juegos gimnásticos y adornaban los carteles de Franconi, porque reunían a los pilluelos de las calles. M. Paet, autor de la Inés, buen hombre, de cara cuadrada, con una verruga en la mejilla, dirigía los conciertos íntimos de la marquesa de Sassenet, calle de la Ville l'Évêque. Todas las jóvenes cantaban el ermitaño de Saint-Avel, letra de Edmundo Géraud. El enano amarillo se transformaba en espejo. El café de Lemblin defendía al emperador contra el café de Valois, que defendía a los Borbones. Acababa de casarse el duque de Berry con una princesa de Sicilia, y Louvel le seguía ya los pasos. Hacía un año que había muerto Madama Stael. Los guardias de corps silbaban a la señorita Mag. Los grandes periódicos eran muy pequeños. La forma era reducida, pero la libertad grande. El Constitucional era constitucional. La Minerva llamada Chateaubriand, Chateaubriand. Esta T hacía reír mucho al pueblo a costa del gran escritor. En los diarios vendidos escribían periodistas prostituidos que insultaban a los proscriptos de 1815. David no tenía talento, ni Arnauld ingenio, ni Carnot probidad. Soult no había ganado ninguna batalla, y Napoleón verdaderamente no tenía genio. Nadie ignora que es muy raro que un desterrado reciba las cartas echadas al correo, porque la policía convierte su interceptación en un religioso deber. Pues esto no es nuevo. Descartes en su destierro se quejaba ya de lo mismo. David escribió en un periódico belga lamentándose de no recibir las cartas que le escribían, lo cual pareció gracioso a los periódicos realistas, que se mofaban con este motivo del proscripto. Decir los regicidas o decir los votantes, decir los enemigos o decir los aliados, decir Napoleón o decir Buonaparte eran cosas que separaban a dos hombres más que un abismo. Todas las personas de buen sentido convenían en que Luis XVIII, llamado el autor inmortal de la carta, había cerrado para siempre la era de las revoluciones. En el terraplén del Puente Nuevo se esculpía la palabra redivivo en el pedestal que esperaba la estatua de Enrique IV. M. Piet abría en la calle Thérèse, número 4, su conciliábulo para consolidar la monarquía. Los jefes de la derecha decían en las grandes crisis: es preciso escribir a Bacot. Canuel O'Mahony y Chapdelaine declinaban, no sin aprobación del hermano de Luis XVIII, lo que debía ser después la conspiración de Bordelot. El alfiler negro conspiraba por su parte. De la Verderie se unía a Trogoff. Dominaba Decazes, liberal hasta cierto punto. Chateaubriand, de pie todas las mañanas ante su ventana del número 27 de la calle de Saint-Dominique, con pantalón de piel y zapatillas, con sus cabellos grises encerrados en un pañuelo, los ojos fijos en un espejo y un estuche completo de cirujano dentista abierto delante, se limpiaba los dientes que eran hermosos, dictando al mismo tiempo la monarquía según la carta,
a su secretario m piloge. La crítica formando autoridad prefería la fon á talma. M de felay se firmaba a, m hoffman firmaba z, y carlos norier escribia teresa aubert. Habíase abolido el divorcio. Los liceos se llamaban colegios, y los colegiales, con la flor de lis en el cuello, se daban de puñadas con motivo del rey de Roma. La contrapolicía de palacio denunciaba a su alteza real, la hermana del rey, el retrato expuesto en todas partes del duque de orleans, que tenía mejor semblante de uniforme de coronel general de húsares que el duque de berry de uniforme de coronel general de dragones, lo que era un grave inconveniente. La ciudad de parís restauraba a su costa los dorados de la cúpula de los inválidos. Los hombres formales se preguntaban qué haria en tal ó tal ocasion m de trinquelague. M clausel de montal se separaba en algunos puntos de m clausel de coussergues. M de salaberry no estaba contento. El cómico picard, que era de la academia en que no habia podido entrar el cómico moliere, hacia representar los dos filibertos en el odeon, en cuyo frontis, a pesar de haberse arrancado las letras, se leia claramente teatro de la emperatriz. Todo el mundo tomaba partido en favor ó en contra de cugnet de montarlot. Fabier era faccioso y bavoux revolucionario. El librero pelicier publicaba una edicion de voltaire con el título obras de voltaire de la academia francesa, y decia cándidamente esto llama á los compradores. La opinion general era que m carlos loyson seria el genio del siglo. La envidia empezaba á morderle, signo de gloria, y se le aplicaba este verso: aun cuando loyson vuela se ve que tiene patas. El cardenal fesch se negaba á hacer dimision, y administraba la diócesi de lyon m pin, arzobispo de amasia. Principiaba la cuestion del valle de dappes entre suiza y francia, por una memoria del capitan dufour, general despues. Saint simon desconocido meditaba su sublime teoría. Habia en la academia de ciencias un fourier célebre, á quien ha olvidado ya la posteridad, y en una buhardilla un fourier oscuro, de quien se acordará el porvenir. El nombre de lord byron principiaba á sonar, y una nota del poema de millevoye le daba á conocer á francia en estos términos: un tal lord baron. David de angers se ensayaba en dar forma al mármol. El abate caron citaba con elogio en el comité de seminaristas del callejon de feullantines á un sacerdote desconocido llamado felicitas roberto, que fue despues lamennais. En el sena humeaba y se movia con el ruido de un perro que nada una cosa que iba y venia bajo las ventanas de las tullerías desde el puente real al puente de luis xv. Era un aparato mecánico que no valia gran cosa, una especie de juguete, un sueño de un inventor fantástico, una utopía, un barco de vapor. Los parisienses miraban esta inutilidad con indiferencia. M vaublanc, reformador del instituto por golpe de estado, real orden y hornada, autor distinguido de varios académicos, despues de haberlos hecho no podia conseguir serlo. El barrio de saint-germain y el pabellon marsan deseaban que se nombrase prefecto de policía á m de lavaux á causa de su devocion. Dupuytren y recamier disputaban en el anfiteatro del colegio de medicina, y se amenazaban con el puño tratando de la divinidad de jesucristo. Cuvier, con un ojo en el génesis y otro en la naturaleza, se esforzaba por agradar á la reaccion hipócrita, poniendo los fósiles de acuerdo con los textos sagrados y adulando á moisés con los mastodontes. M francisco de neufchateau, digno cultivador de la memoria de parmentier, hacia 1000 esfuerzos para que pomme de terre se pronunciase parmentiere, y no lo conseguia. El abate gregoire, antiguo obispo, antiguo convencional y antiguo senador, habia pasado en la política realista al estado de infame gregoire. Esta locucion que acabamos de emplear, pasar al estado de, era denunciada como un neologismo por m royer collard. Aun podia distinguirse por su blancura en el tercer arco del puente de jena la piedra nueva con que 2 años antes se habia cubierto la boca de la mina hecha por blücher para volar el puente.
La justicia llamaba al tribunal á un hombre que, viendo entrar al conde de artois en nuestra señora, habia dicho en voz alta: por vida mia que echo de menos el tiempo en que veia á bonaparte y á talma entrar del brazo en val sauvage. Palabras sediciosas, 6 meses de prision. Los traidores se presentaban al descubierto. Hombres que se habian pasado al enemigo la víspera de una batalla no ocultaban la recompensa é iban públicamente pavoneándose en mitad del día con todo el cinismo de las riquezas y de las dignidades. Desertores de ligny y de quatreuvras, en la ostentacion de su infamia pagada, manifestaban su adhesion monárquica completamente desnuda, olvidando lo que se dice en las paredes interiores de las columnas mingitorias de Inglaterra: please adjust your dress before leaving, o lo que es lo mismo, sírvase usted abrocharse antes de salir. Esto era lo que sobrenadaba confusamente en el año olvidado ya hoy. La historia no se hace cargo de todas estas particularidades, y no puede tampoco hacer otra cosa, porque la invadiría el infinito. Sin embargo, estos detalles que se llaman pequeños, no hay hechos pequeños en la humanidad, ni hojas pequeñas en la vegetación, son útiles. La figura de los siglos se compone de la fisonomía de los años. En este año de 4 jóvenes parisienses representaron una buena farsa. Fin del capítulo primero del libro tercero. Capítulo segundo del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. Doble quator. Estos parisienses eran uno de Tolosa, otro de Limoges, el tercero de cahors y el cuarto de montauban, pero eran estudiantes, y quien dice estudiante dice parisiense, porque estudiar en París es nacer en París. Estos jóvenes eran insignificantes, todo el mundo conoce su tipo. 4 imágenes del primero que llega, ni buenos ni malos, ni sabios ni ignorantes, ni genios ni imbéciles, ramas de ese abril encantador que se llama 20 años. Eran 4 óscares cualesquiera, porque en aquella época aún no se conocían los arturos. Quemad en honor suyo los perfumes de la Arabia, decía la novela. Oscar adelanta, Oscar voy á verle. Se salia de Ossian, la elegancia era escandinava y caledoniana. El género inglés puro no debía prevalecer hasta después, y el primero de los arturos, Wellington, acababa apenas de ganar la batalla de Waterloo. Estos óscares se llamaban Félix Tholomyes de Tolosa, Listolier de cahors, Fameuil de Limoges y Blachevelle de montauban. Cada uno tenía naturalmente su amor. Blachevelle amaba a Favorita, llamada así porque había estado en Inglaterra. Listolier adoraba a Dalia, que había tomado por nombre de guerra un nombre de flor. Fameuil idolatraba a Zefina, abreviatura de Josefina. Tholomyes quería a Fantina, llamada la rubia, por sus hermosos cabellos que eran como los rayos del sol. Favorita, Dalia, Zefina y Fantina eran 4 encantadoras jóvenes, perfumadas y radiantes, un poco obreras aún, porque no habian abandonado enteramente la aguja, distraídas con sus amorcillos, y que conservaban en su fisonomía un resto de la serenidad del trabajo y en su alma esa flor de la honestidad que sobrevive en la mujer á su primera caida. Una de las 4 se llamaba la joven porque era la menor, y otra se llamaba la vieja. La vieja tenía 23 años. Y para no callar nada, diremos que las 3 primeras eran más experimentadas, más despreocupadas y más amigas del ruido de la vida que Fantina la rubia, que aun vivia en su primera ilusion. Dalia, Zefina y sobre todo Favorita no hubieran podido decir lo mismo, porque habia ya más de un episodio en la novela de su vida. El amante, que se llamaba Adolfo en el primer capítulo, se convertia en Alfonso en el segundo y Gustavo en el tercero. La pobreza y la coquetería son 2 consejeros fatales. El uno murmura y el otro halaga. Y las jóvenes del pueblo tienen ambos consejeros que les habla cada uno á un oido.
estas almas mal guardadas les escuchan, y de aquí provienen los tropiezos que dan y las piedras que se les arrojan. Se les oprime con el esplendor de todo lo que es inmaculado é inaccesible. Ah, si la señorita aristocrática tuviese hambre. Favorita tenía por admiradoras á Zefina y á Dalia á causa de haber estado en Inglaterra. Había tenido muy pronto casa propia. Su padre era un viejo profesor de matemáticas, brutal y fanfarrón. No estaba casado y vivía a salto de mata á pesar de su edad. Siendo joven, vió un día engancharse el vestido de una doncella de servicio en la rejilla de la chimenea de un gabinete y se enamoró de este accidente. De él resultó Fantina. Esta encontraba algunas veces á su padre que la saludaba. Una mañana, una mujer de edad y aspecto beato entró en su casa y le dijo: ¿No me conoceis, señorita? No. Pues soy tu madre. En seguida abrió un aparador, bebió y comió, trajo un colchón que tenia y se instaló allí. Esta madre gruñona y devota no hablaba nunca con Favorita. Permanecia horas enteras sin pronunciar palabra. Almorzaba, comía y cenaba como cuatro, y bajaba á hacer la visita al portero, donde pasaba el rato hablando mal de su hija. Lo que había arrastrado á Dalia hacia listolier, hacia otros tal vez, y hacia la ociosidad, era el tener bonitas uñas rosadas. ¿Cómo habian de trabajar aquellas uñas? La que quiera ser virtuosa no debe tener piedad de sus manos. En cuanto á Zefina, habia conquistado á Fameuil por su manera graciosa y halagüeña de decir: sí, señor. Los jóvenes eran camaradas, las jóvenes eran amigas. Tales amores llevan siempre consigo tales amistades. La filosofía y la sabiduría son dos cosas distintas, y lo prueba el que, prescindiendo de estas particularidades, Favorita, Zefina y Dalia eran filósofas y Fantina era sabia. Sabia, se dirá. ¿Y Tholomyes? Salomón respondería que el amor es parte de la sabiduría. Nosotros nos limitaremos a decir que el amor de Fantina era un primer amor, un amor único, un amor fiel. Fantina era la única de las cuatro á quien no tuteaba más que un hombre. Fantina era uno de esos seres que salen del fondo del pueblo. Había salido de las regiones más insondables de la sombra social y tenia en su frente la señal de lo anónimo y de lo desconocido. Había nacido en M, á orillas del M. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quién podría decirlo? Nadie había conocido á su padre ni á su madre. Se llamaba Fantina. ¿Y por qué se llamaba Fantina? Nadie sabía otro nombre. Cuando nació existía aún el directorio. No tenía nombre de familia, no tenía familia. No tenía nombre de bautismo. La iglesia no existía para ella. Se llamó como quiso el primer transeunte que la encontró con los pies descalzos en la calle. Recibió un nombre lo mismo que recibía en su frente el agua de las nubes los días de lluvia. Se la llamó Fantinita, y nadie sabía más. Así vino á la vida esta criatura humana. A los 10 años, Fantina abandonó la ciudad y se puso á servir en las quintas de los alrededores. A los 15 años fue á París á buscar fortuna. Fantina era hermosa y permaneció pura todo el mayor tiempo que pudo. Era una bonita rubia con bellísimos dientes. Tenía por dote el oro y las perlas. Pero el oro estaba en su cabeza y las perlas en su boca. Trabajó para vivir y después amó también para vivir, porque el corazón tiene su hambre. Y amó a Tholomyes. Amor pasajero para él, pasión para ella. Las calles del barrio latino, que hormiguean en estudiantes y grisetas, vieron el principio de este sueño. Fantina había huido mucho tiempo de Tholomyes, pero de modo que siempre le encontraba en los laberintos de la colina del Panteón, donde se empiezan y desenlazan tantas aventuras. Hay una manera de huir que parece buscar. Pronto tuvo lugar la égloga. Blachevelle, Listolier y Fameuil formaban un grupo á cuya cabeza estaba Tholomyes. Este era el genio de la compañía. Tholomyes era el estudiante veterano, era rico,
Tenía 4000 francos de renta, escándalo de esplendidez en la montaña de Santa Genoveva. Tholomyes era un vividor de 30 años, mal conservado. Tenía ya arrugas, había perdido los dientes y le principiaba una calvicie, de que decia él mismo sin tristeza: entradas á los 30, rodilla á los 40. Digeria mal y tenia un ojo lacrimoso, pero á medida que perdia su juventud, se rejuvenecia su buen humor, reemplazaba sus dientes con animadas gesticulaciones, sus cabellos con la alegría, la salud con la ironía, y el ojo que lloraba estaba siempre riendo. Estaba aniquilado, pero cubierto de flores. Su juventud, liando el petate antes de tiempo, se retiraba en buen orden, riendo y llena de entusiasmo. Habia escrito una pieza que no le habian admitido en el vodevil, y componia á cada momento versos. Además, dudaba de todo, lo que es una gran fuerza á los ojos de los débiles. Siendo pues calvo é irónico, era el jefe. Iron es una palabra inglesa que significa hierro. ¿Vendrá de aquí la palabra ironía? Un dia Tholomyes llamó aparte á los otros tres, hizo un gesto propio de un oráculo y les dijo: pronto hará un año que Fantina, Dalia, Zefina y Favorita nos piden una sorpresa. Se la hemos prometido solemnemente y nos la están reclamando siempre, á mí sobre todo. Lo mismo que en Nápoles las viejas dicen á San Genaro: faccia gialluta fa il miracolo. Cara amarillenta hace el milagro. Nuestras bellas nos dicen sin cesar: Tholomyes, ¿cuándo darás á conocer tu sorpresa? Al mismo tiempo nuestros padres nos escriben: nos vemos apremiados por dos partes. Me parece que ha llegado el momento. Hablemos. Tholomyes bajó la voz y articuló misteriosamente algunas palabras tan alegres que de las cuatro bocas salió á carcajadas un gran entusiasmo, al mismo tiempo que blachevelle exclamaba: es una gran idea. Hallaron al paso un café lleno de humo y entraron, perdiéndose en aquella espesa atmósfera el fin de su conferencia. El resultado de aquel secreto fue una gran partida de campo que se celebró el domingo siguiente, invitando los 4 estudiantes á las 4 jóvenes. Fin del capítulo 2 del libro 3. Capítulo 3 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. 4 a 4. Es muy difícil figurarse hoy lo que era hace 45 años una comida de campo de estudiantes y grisetas. París no tiene ya los mismos alrededores. La vida que podría llamarse circunparisiense ha cambiado completamente en medio siglo. Donde estaba el carro está hoy el vagón. Donde estaba el patache está hoy el barco de vapor, y hoy se dice Fécamp cuando entonces se decía Saint Cloud. El París de 1862 es una ciudad que tiene por arrabales toda la Francia. Las 4 parejas llevaron a cabo concienzudamente todas las locuras campestres posibles entonces. Principiaban las vacaciones, y era un claro y ardiente día de verano. La víspera, Favorita, que era la única que sabía escribir, había escrito á Tholomyes lo siguiente: es muy sano salir de madrugada. Por esta razón se levantaron todos á las 5 de la mañana, fueron á Saint Cloud en coche, se pararon ante la cascada seca y exclamaron: qué hermosa sería si tuviera agua. Almorzaron en Tête Noire, donde no se conocía á Questaing. Jugaron una partida á la sortija en las arboledas del estanque grande, subieron á la linterna de Diógenes, jugaron los macarrones en la ruleta del puente de Sèvres, hicieron ramilletes en poteau, compraron silbatos en Neuilly, comieron en todas partes pastelillos de manzanas, en fin, fueron perfectamente felices. Las jóvenes triscaban y gritaban como una cotorra escapada. Aquello era un delirio. No hacían más que dar golpecitos con la mano á los jóvenes. Embriaguez matinal de la vida, edad adorable. El ala de los libelulios juguetea. Oh, quienquiera que seáis, ¿os acordáis? ¿Habéis ido alguna vez por la maleza
separando las ramas para que pasase una linda cabeza que venía detrás de vosotros? ¿Habéis bajado alguna vez una cuestecilla mojada por la lluvia con una mujer amada que os detiene por la mano y exclama: ay, mis botitas nuevas, cómo se han puesto? Pero apresurémonos á decir que faltó esta encantadora contrariedad, un chaparrón. Aunque Favorita había dicho al salir con acento sentencioso y maternal: las arañas andan por el suelo, señal de lluvia, hijos míos. Las cuatro eran locamente hermosas. Un viejo poeta clásico, muy nombrado entonces, un hombre que tenía una leonor, el caballero Labouisse, paseando aquel día bajo los castaños de Saint Cloud, les había visto pasar a las 10 de la mañana y había dicho: sobra una, acordándose de las gracias. Favorita, la amiga de Blachevelle, la de los 23 años, la vieja, corría bajo las grandes ramas verdes de los árboles, saltaba las caceras, pasaba atrevidamente los matorrales y presidía aquella fiesta con el entusiasmo de una diosa de las selvas. Zefina y Dalia, á quienes la fortuna había hecho hermosas de tal manera que se hacían valer más y se completaban, por decirlo así, uniéndose, no se separaban por instinto de coquetería más bien que por amistad, y apoyadas una en otra tomaban actitudes inglesas. Los primeros keepsakes acababan de aparecer, comenzaba la melancolía de las mujeres, como posteriormente el byronismo en los hombres, y los cabellos del bello sexo empezaban á caer lánguidamente. Zefina y Dalia estaban peinadas con tirabuzones. Listolier y Fameuil, empeñados en una discusión sobre sus profesores, explicaban á Fantina la diferencia que había entre m delvancourt y m blondeau. Blachevelle parecía haber sido criado expresamente para llevar en el brazo los domingos el chal de 3 colores con cenefa de Favorita. Seguía tholomyes dominando el grupo, era muy alegre, pero dejaba conocer el deseo de mando. Su jovialidad tenía algo de dictadura. La prenda principal de su traje era un pantalón muy ancho de mahón, con trabillas de correa tejida. Tenía un gran bastón de 200 francos y, como todo se lo permitía, una cosa extraña llamada cigarro en la boca. No habiendo nada sagrado para él, fumaba. Este tholomyes es admirable, decían los demás con veneración. Qué pantalones, qué energía. En cuanto á Fantina, era la misma alegría. Sus blancos dientes habían recibido evidentemente de Dios una misión: reir. Llevaba en la mano más que en la cabeza un sombrerito de paja con grandes cintas blancas. Sus espesos cabellos rubios, acostumbrados á flotar y á desatarse fácilmente, siendo preciso componerlos á cada momento, parecían hechos para representar la fuga de Galatea entre los sauces. Sus labios rosados charlaban encantadoramente. Los extremos de la boca, voluptuosamente levantados, como en los antiguos mascarones de erigón, parecían animar á los atrevidos, pero sus largas pestañas cubiertas de sombra se bajaban discretamente contra este atractivo de la parte inferior del rostro, como imponiéndole silencio. Su traje tenía un no sé qué de encantador y de flotante. Llevaba un vestido de barés color de malva, zapatos de color de canela con cintas que subian trazando x por su blanquísima media, y una especie de spencer de muselina, invención marsellesa, cuyo nombre canesú, corrupción de las palabras 15 août, 15 de agosto, pronunciadas en la canebière, significan buen tiempo, calor y mediodía. Las otras 3, menos tímidas, según hemos dicho ya, estaban descotadas, lo que en verano, con sombreros cubiertos de flores, tiene mucha gracia y gran atractivo. Pero al lado de estos vestidos ceñidos, el canesú de la rubia Fantina, con su transparencia, sus indiscreciones, sus reticencias, ocultando y enseñando á la vez, parecía una invención provocativa de la decencia. La famosa corte de amor presidida por la vizcondesa de Cette, la de los ojos de verde mar, habría dado probablemente el premio de la coquetería á este canesú que se presentaba en nombre de la castidad. Lo más sencillo es algunas veces lo mejor entendido.
esto es lo que sucede siempre. Fantina tenía un rostro deslumbrador, delicado perfil, los ojos de azul oscuro, los párpados gruesos, los pies bien formados y pequeños, las muñecas y las coyunturas perfectamente torneadas, el cutis blanco que dejaba ver por todas partes las ramificaciones azuladas de las venas, las mejillas infantiles y frescas, el cuello robusto de las junos cinegéticas, la nuca fuerte y flexible. Los hombros modelados como por costón tenían en su centro una voluptuosa hendidura visible al través de la muselina. Era una alegría velada por la meditación, una escultura exquisita. Bajo aquellas trenzas y aquellas cintas se adivinaba una estatua, y en la estatua un alma. Fantina era bella sin saberlo. Los pensadores, sacerdotes misteriosos de la belleza, que examinan silenciosamente todo hasta la perfección, habrían descubierto en aquella joven, al través de la transparencia de la gracia parisiense, la antigua eufonía sagrada. Aquella hija de la noche tenía su raza. Era bella bajo ambos aspectos, el del estilo y el del ritmo. El estilo es la forma de lo ideal, el ritmo es el movimiento. Hemos dicho que Fantina era la alegría, pero era también el pudor. Un observador que hubiera estudiado detenidamente lo que se desprendía de ella al través de aquella embriaguez de la edad, de la estación y del amor, hubiera encontrado una expresión invencible de pudor y de modestia. Estaba siempre como un poco asombrada. Este casto asombro era la nube que separaba a Psiquis de Venus. Tenía los dedos blancos, largos y delgados de la vestal que remueve las cenizas del fuego sagrado con un alfiler de oro. Aunque nada había negado á Tholomyes, según veremos más adelante, su rostro en el reposo era soberanamente virginal. Una especie de dignidad grave, casi austera, le dominaba en algunos momentos, y era un espectáculo singular y admirable ver aparecer en él rápidamente la alegría y sucederla el recogimiento sin transición. Esta gravedad repentina, rigorosamente marcada muchas veces, parecía el desdén de una diosa. Su frente, su nariz y su barba presentaban el equilibrio lineal muy distinto del equilibrio de proporción, y del cual resulta la armonía del rostro. En el intervalo tan característico que separa la base de la nariz del labio superior, tenía una curvatura imperceptible y encantadora, signo misterioso de la castidad que hizo a Barbarroja enamorarse de una Diana de las cuevas de Iconia. El amor es una falta, pero Fantina era la inocencia flotando sobre la falta. Fin del capítulo 3 del libro 3. Capítulo 4 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Tholomyes está tan alegre que canta una canción española. Aquel día parecía una aurora continua. La naturaleza estaba de fiesta y manifestaba su alegría. Los parterres de Saint-Cloud embalsamaban el aire. El soplo del Sena movía suavemente las hojas. Las ramas gesticulaban en el viento. Las abejas saqueaban los jazmines. Una nube de mariposas se posaba en las hojas de los tréboles y las avenas. El augusto parque del rey de Francia estaba ocupado por un ejército de vagabundos, por los pájaros. Las 4 divertidas parejas resplandecían al sol en el campo, entre las flores y los árboles. En aquella felicidad común, hablando, cantando, corriendo, bailando, persiguiendo a las mariposas, cogiendo campanillas, mojando las botas en las hierbas altas y húmedas, recibían a cada momento los besos de todos, excepto Fantina, que permanecía encerrada en su vaga resistencia pensativa y respetable. Tú, le decía Favorita, tú tienes siempre alguna cosa. Allí estaba el placer. Los pasos de aquellas felices parejas eran un llamamiento a la vida y a la naturaleza, y hacían salir de todas partes el amor y la luz. Hubo un hada que hizo las praderas y los árboles expresamente para los amantes, y desde entonces existe esa escuela campestre de los amantes, que principia siempre y que durará mientras haya campo y estudiantes. De aquí proviene la popularidad de la primavera entre los pensadores.
el patricio y el plebeyo, el duque y par y el último jornalero, los cortesanos y los villanos, como se decia en otro tiempo, son súbditos de esta fiesta. Todos ríen, todos se buscan. Hay en el aire una claridad de apoteosis, una transfiguración, la del amor. Los árboles son dioses. Los gritos, las correrías por la hierba, las hojas cogidas al vuelo, esos ruidos que forman una melodía, esas adoraciones que se descubren en el modo de pronunciar una sílaba, esas cerezas arrancadas de una boca por otra, todo esto brilla y pasa en placeres celestiales. Las jóvenes hacen un grato desperdicio de sí mismas. Esto creemos que no concluirá nunca. Los filósofos, los poetas, los pintores consideran estos éxtasis y no saben qué hacer. Tanto les deslumbran. La partida de Citerea, exclama Walteau. Lancet, el pintor de la plebe, contempla á sus ciudadanos perdidos en el azul. Diderot tiende los brazos á estos amorcillos, y Urfé los confunde con los druidas. Después del almuerzo, las cuatro parejas fueron á ver, en lo que se llamaba entonces el jardin del rey, una planta nueva llevada de la India, cuyo nombre no recordamos en este momento, y que en aquella época llevaba á todo París á Saint Cloud. Era un bonito y caprichoso arbolillo de un tallo, cuyas innumerables ramas, delgadas como hilos, enmarañadas y sin hojas, estaban cubiertas de miles de rositas blancas, lo que daba á la planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores. Siempre había una multitud que la admiraba. Después de visto el arbusto, dijo tholomyes: os ofrezco unos burros. Y ajustándose con un burrero, volvieron por vanvres é issy. En issy tuvieron un incidente. El parque bien national, que era propiedad entonces del asentista bourguin, estaba abierto. Los jóvenes pasaron la verja, visitaron al maniquí anacoreta en su gruta, probaron los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos, lasciva emboscada digna de un sátiro millonario o de Turcaret convertido en priapo, y sacudieron fuertemente el columpio sujeto á los dos castaños celebrados por el abate de berny. Cuando se columpiaban las jóvenes una tras otra, lo que producía entre risas universales movimientos de los vestidos que Greuze hubiera deseado contemplar, el tolosano tholomyes, algo español, porque Toulouse es prima de Tolosa, cantaba en tono melancólico una antigua canción gallega, probablemente inspirada por alguna joven lanzada en una cuerda entre dos árboles. Al balcón de los ojos se asoma el alma, para ver lo que enseñas, amor me llama. Fantina era la única que se negaba a columpiarse. No me gustan esos genios, dijo bastante agriamente Favorita. Dejaron después los burros y encontraron una nueva diversión. Embarcáronse en el Sena y desde Passy fueron a pie hasta la barrera de la Estrella. Estaban en pie, según hemos dicho, desde las 5 de la mañana, pero bah, nadie se cansa en domingo, decía Favorita. El domingo no cansa el trabajo. A las 3, las cuatro parejas perdidas de placer descendían por las montañas rusas, edificio singular que ocupaba entonces las alturas de Beaujou, y cuya línea se descubría serpenteando por encima de los árboles en los campos elíseos. De cuando en cuando preguntaba Favorita: ¿y la sorpresa? Paciencia, respondía Tholomyes. Fin del capítulo 4 del libro 3. Capítulo 5 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. En casa de Bombarda. Cansados ya de las montañas rusas, habían pensado en comer, y los 8, algo fatigados, habían entrado en la hostería de Bombarda, sucursal que había establecido en los campos elíseos aquel famoso Bombarda, cuya muestra se veía entonces en la calle de Rivoli, al lado del pasaje de l'Orme. Allí entraron en un cuarto grande, pero mal alhajado, con alcoba y cama en el fondo. Tuvieron que aceptar este rincón por estar la hostería llena. 2 ventanas desde donde se descubrían, al través de los olmos, el muelle y el río, y por donde entraba un magnífico sol de agosto. 2 mesas,
en una de las cuales había una montaña de ramilletes mezclados con sombreros de hombre y de mujer, y en la otra las 4 parejas sentadas alrededor de un monton de platos, bandejas y vasos y botellas, frascos de cerveza y de vino, poco orden en la mesa y algun desorden debajo. Los pies bajo la mesa sin reposo armaban un estrépito espantoso, dice Moliére. Allí pues estaba á las 4:30 de la tarde la broma que había empezado á las 5 de la mañana. El sol declinaba y el apetito se extinguía. Los campos elíseos, cubiertos de sol y de gente, no eran más que luz y polvo, 2 cosas que componen la gloria. Los caballos de marly, mármoles que relinchaban, hacían sus cabriolas en una nube de oro. Los coches iban y venían. Un escuadron de guardias de corps, con el clarin á la cabeza, bajaba por la alameda de neuilly. La bandera blanca, rosada vagamente por el sol poniente, flotaba en la torre de las tullerías. La plaza de la concordia, llamada entonces de Luis XV, rebosaba de paseantes. Muchos llevaban la flor de lis de plata suspendida de una cinta blanca de aguas, que en todavía no había desaparecido de las botonaduras. En varios puntos y en medio de los paseantes que formaban círculo y aplaudían, había corros de niñas que tiraban al aire una pelota borbónica, célebre entonces, destinada á anatematizar los 100 días y que tenía por estribillo: devolvednos nuestro padre el de gante, devolvednos nuestro padre. Gran número de habitantes de los arrabales con sus trajes de fiesta y aun también con flores de lis como los ciudadanos, en el gran cuadro y en el cuadro marigny jugaban á la sortija y daban vueltas en los caballos de madera. Otros bebian. Algunos aprendices de cajistas llevaban gorras de papel y se oian sus risas. Todo estaba hermoso. Era aquel un tiempo de paz incontestable y de profunda seguridad realista. Era la época en que el prefecto de policía anglés terminaba un informe reservado al rey acerca de los arrabales de París con las siguientes palabras: bien considerado todo, señor, no hay nada que temer de esta gente. Son descuidados é indolentes como gatos. El pueblo bajo de las provincias es inquieto, pero el de París no lo es. Estos son unos hombres muy pequeños, señor. Sería necesario poner 2 de ellos uno sobre otro para hacer uno de vuestros granaderos. No hay temor ninguno por parte del populacho de la capital. Es muy notable que hasta la estatura haya decrecido en 50 años. El pueblo de los arrabales de París tiene menos estatura que antes de la revolucion. No es temible. En fin, es una buena canalla. Los prefectos de policía no creian que un gato pudiese convertirse en leon, pero este es el milagro del pueblo de París. El gato, por otra parte, tan despreciado del conde anglés, era muy estimado de las repúblicas antiguas, tanto que encarnaba á sus ojos la libertad, y así para servir de contrapeso á la Minerva áptera del Pireo, había en la plaza pública de Corinto el coloso de bronce de un gato. La inocente policía de la restauracion creia muy bueno al pueblo de París. No es, sin embargo, tan buena canalla como se creia. El parisiense es al francés lo que el ateniense al griego. Nadie duerme mejor que él, nadie es más francamente frívolo ni más perezoso, nadie tiene aspecto más olvidadizo, pero no hay que fiarse. Es dejado, pero cuando tiene enfrente la gloria es admirable en su furia. Dadle una pica y tendréis el 10 de agosto. Dadle un fusil y tendréis un Austerlitz. Es el punto de apoyo de Napoleon y el recurso de Danton. Se trata de la patria, se alista. Se trata de la libertad, levanta barricadas. Cuidado, sus cabellos encolerizados son capaces de la epopeya. Su blusa se convierte en una clámide. Mucho cuidado. De la primera calle Grenetat que encuentre hará unas horcas, y cuando suena la hora, este hombre tan pequeño crece, se levanta, mira de un modo terrible y su aliento es una tempestad. De su delgado pecho sale un viento bastante fuerte para deshacer las arrugas de los Alpes, y gracias al habitante de París, la revolucion que le mezcla en el ejército conquista la Europa. Canta,
este es su placer. Dadle una canción proporcionada á su naturaleza y veréis. Cuando no tiene más canción que la carmañola, no hace más que derribar á Luis XVI. Hacedle cantar la marsellesa y libertará al mundo. Después de escribir esta nota al margen del informe del conde anglés, volvamos á nuestras cuatro parejas. La comida, como hemos dicho, iba concluyendo. Fin del capítulo quinto del libro tercero. Capítulo sexto del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. El amor de Favorita. Palabras de sobremesa y palabras de amor. Tan difíciles son de coger unas como otras. Las palabras de amor son llamaradas, las palabras de sobremesa son humo. Fameuil y Dalia murmuraban una canción. Tholomyes bebía. Zefina reía. Fantina se sonreía. Listolier tocaba una trompetilla de madera comprada en Saint Cloud. Favorita miraba tiernamente á Blachevelle y decía: Blachevelle, te adoro. Esto produjo una pregunta de Blachevelle: ¿qué es lo que harías, Favorita, si dejara de amarte? Yo, exclamó Favorita, bah, no digas eso ni aun en broma. Si dejaras de amarme, me tiraría a ti, te arañaría, te arrancaría los ojos, te daría un baño y te haría prender. Blachevelle se sonrió con la voluptuosa fatuidad de un hombre halagado en su amor propio. Favorita continuó: sí, gritaría, llamaría a la guardia. Oh, no me cortaría por eso, bribon. Blachevelle, estasiado, se recostó en la silla y cerró orgullosamente ambos ojos. Dalia, sin dejar de comer, decía por lo bajo á Favorita en medio del tumulto: ¿tanto idolatras tú á Blachevelle? Yo le detesto, respondió Favorita en el mismo tono, volviendo á coger su tenedor. Es avaro. El que me gusta es el pequeñito de enfrente de mi casa. Es muy guapo aquel joven. ¿Le conoces? Por las trazas debe de ser actor. Me gustan los actores. En cuanto entra en casa, dice su madre: ay, Dios mío, ya perdí la tranquilidad. Ahora va á gritar. Pero ¿no ves que tus chillidos me vuelven loca? Porque en cuanto vuelve á casa, en el desván, en las buhardillas, á donde quiera que puede subir, allí se encarama y empieza á declamar y á cantar y á gesticular, pero tan fuerte que se le oye desde una legua. Gana 20 sueldos al día en casa de un procurador, copiando autos y pedimentos. Es hijo de un antiguo sochantre de Saint-Jacques du Haut-Pas. Está muy bien. Vaya, me idolatra hasta un punto que el otro día al verme hacer un poco de almidón para unos rizados, me dijo: señorita, haga usted buñuelos con guantes y soy capaz de comérmelos. Solo a los artistas se les ocurren cosas como estas. Ah, está muy bien, y yo creo que voy a enloquecer por ese chico. Sin embargo, digo a Blachevelle que le adoro. Cómo miento, cómo miento. Favorita hizo una pausa y continuó: Dalia, ¿lo creerás? Estoy triste. Todo el verano ha estado lloviendo. El viento me encoleriza, me irrita los nervios. Blachevelle es muy roñoso. Apenas hay guisantes en el mercado. No sé qué comer. Tengo spleen, como dicen los ingleses. Está tan cara la manteca. Y luego, ya ves, es un horror esto. Comer en un cuarto donde hay una cama. Es cosa de aborrecer la vida. Fin del capítulo sexto del libro tercero. Capítulo séptimo del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. Sabiduría de Tholomyes. Viendo que unos hablaban y otros cantaban tumultuosamente y todos juntos metían ruido, Tholomyes intervino: no hablemos así por hablar, ni con demasiada viveza, exclamó. Si queremos deslumbrar, meditemos. El demasiado improvisar vacía tontamente la imaginación. Quien mucho abarca, poco aprieta. Señores, nada de prisa. Démosle majestad á nuestra francachela. Comamos con recogimiento. Festina lente.
No nos apresuremos. Ved lo que le pasa á la primavera. Se adelanta y todo se pierde, todo se le hiela. El exceso de celo pierde los albérchigos y los albaricoques. El exceso de celo mata la gracia y la alegría de los festines. Nada de celo, señores. Grimaud de la Reyniere es del parecer de Talleyrand. Una sorda rebelión agitó al grupo. Tholomyes, déjanos en paz, dijo blachevelle. Abajo el tirano, exclamó fameuil. Bombarda, bombance y bamboche, gritó listolier. El domingo existe, repitió fameuil. Nosotros somos sobrios, añadió listolier. Tholomyes, dijo blachevelle, contempla mi calma. Tú eres el marqués de ese título, respondió tholomyes. Este equívoco de mediano gusto produjo el efecto de una piedra arrojada á un charco. El marqués de montcalm era un realista entonces célebre. Todas las ranas se callaron. Amigos, continuó tholomyes con el acento de un hombre que recobra el imperio, reponeos. No hay que acoger con tanto estupor ese equívoco llovido del cielo. No todo lo que de este modo cae es necesariamente digno de entusiasmo y de respeto. El equívoco es la secreción del talento que vuela. La secreción cae en cualquier parte, y el talento, después de haber segregado una necedad, se remonta y se pierde en el azul del cielo. Una materia blanquecina que cae y se aplasta sobre una roca no impide al cóndor que siga volando. Lejos de mí la idea de insultar al equívoco. Le respeto en proporción de sus méritos, nada más. Las personas más augustas, más sublimes y mejores de la humanidad y aun de fuera de la humanidad se han entretenido en hacer juegos de palabras. Jesucristo hizo uno acerca de San Pedro, Moisés acerca de Isaac, Esquilo acerca de Polinís, Cleopatra acerca de Octavio. Y notad que este equívoco de Cleopatra precedió a la batalla de Accio, y que sin él nadie se acordaría de la ciudad de Torín, nombre griego que significa cucharón. Concedido esto, vuelvo a mi exhortación. Hermanos míos, lo repito, nada de celo, nada de barullo, nada de excesos, ni aun en chistes, juegos de palabras y demás. Escuchadme, yo tengo la prudencia de Anfiarao y la calvicie de César. Es preciso un límite hasta a los jeroglíficos. Es modus in rebus. Es preciso un límite aun a las comedias. Señoras mías, os gustan con exceso las tortas de manzanas, no abuséis. Aun en esto de tortas debe haber arte y buen sentido. La glotonería castiga al glotón. Gula castigó a Gulax. Las indigestiones están encargadas por Dios de moralizar los estómagos. No olvidéis esto. Cada una de nuestras pasiones, aun el amor, tiene un estómago que es menester no rellenar demasiado. En todo es preciso escribir a tiempo la palabra finis. Cuando urja, es necesario contenerse, echar el cerrojo al apetito, llevar a la prevención la fantasía y encerrarse uno mismo en el cuerpo de guardia. El hombre sabio es aquel que en un momento dado sabe contenerse. Confiad en mí. Porque yo haya estudiado un poco de leyes, según dicen mis exámenes, porque sepa la diferencia que hay entre la cuestión promovida y la cuestión pendiente, porque haya sostenido en latín una tesis sobre la manera con que se daba tormento en Roma en tiempo en que Munatius Demens era cuestor del parricida, porque a lo que parece voy a ser doctor, no se sigue de aquí necesariamente que yo sea un imbécil. Os recomiendo la moderación en los deseos, tan cierto como que me llamo Félix Tholomyes, que hablo en razón. Dichoso aquel que cuando la hora ha sonado toma un partido heroico y abdica como Sila o como Orígenes. Favorita escuchaba con profunda atención. Félix, dijo, qué bonita palabra. Me gusta ese nombre. Debe ser latino y querrá decir lo mismo que próspero. Tholomyes prosiguió. Quirites, gentlemen, caballeros, amigos míos, ¿queréis no sentir ningún aguijón, olvidaros del lecho nupcial y desafiar al amor? Nada más sencillo. Ved aquí la receta. Limonada, mucho ejercicio,
trabajo forzoso. Descrismaos, arrancad piedras, no durmais, velad. Tomad gran cantidad de bebidas nitrosas y de tisanas ninfeas. Saboread emulsiones de adormideras y de agnocasto. Sazonad todo esto con una dieta severa. Reventad de hambre. Añadid baños fríos, cinturones de yerbajos, la aplicación de una placa de plomo, lociones con el licor de Saturno y fomentos con el oxicrato. Prefiero una mujer, dijo listolier. La mujer, replicó tholomyes, desconfiad de ella. Desgraciado el que se entrega al corazon cambiante de una mujer. La mujer es pérfida y tortuosa. Detesta á la serpiente por celos del oficio. La serpiente es para la mujer lo que la tienda de enfrente para el tendero. Tholomyes, gritó blachevelle, tú estás borracho. Pardiez, dijo tholomyes. Pues ponte alegre, replicó blachevelle. Consiento en ello, respondió tholomyes, y llenando su vaso se levantó. Gloria al vino. Nunc te bache canam. Perdonad, señoritas, esto es español. Y la prueba, señores, vedla aquí. Tal pueblo, tal tonel. La arroba de Castilla tiene 16 litros, el cántaro de Alicante 12, el almud de Canarias 25, el cuartal de las Baleares 26, la bota del czar Pedro 30. Viva este czar que era grande, y viva su bota que es más grande todavía. Señoras, un consejo de amigo. Si os parece bien, tomad un vecino por otro. Lo natural del amor es equivocarse. La enamorada no está hecha para acurrucarse y embrutecerse como una criada inglesa que cría callo en las rodillas. No está hecha para eso. La dulce enamorada debe errar alegremente. Se ha dicho, humano es el error. Yo digo que el error es un amante. Señoras, os idolatro a todas. Oh, Zefina, oh, Josefina, figura más que chafada, seríais encantadora si no os viera de perfil. Tenéis el aspecto de una cara muy bonita, sobre la cual se han sentado por equivocación. En cuanto a favorita, oh, ninfas y musas. Un día que blachevelle pasaba el arroyo de la calle guerin boisseau, vio una joven de medias blancas y muy estiradas que enseñaba las piernas. Este prólogo le agradó y blachevelle amó. La que amaba era favorita. Oh, favorita, tú tienes los labios jónicos. Había un pintor griego llamado Euforion, al cual apellidaron el pintor de labios. Solo aquel griego hubiese sido digno de pintar tu boca. Escucha, antes que tú no había criatura digna de este nombre. Tú estás hecha para recibir la manzana como Venus o para comerla como Eva. La belleza comienza en ti. Acabo de mentar a Eva. Tú eres quien la has creado. Tú mereces el privilegio de invención de la mujer bonita. Oh, favorita, dejo de tutearos porque paso de la poesía a la prosa. Hablabais de mi nombre ahora poco. Esto me ha enternecido. Pero seamos lo que queramos, desconfiemos de nuestros nombres. Pueden engañarse. Yo me llamo Félix y no soy feliz. Las palabras son engañadoras. No aceptamos ciegamente las indicaciones que nos hacen. Sería un error escribir a Lieja para tener tapones y a Pau para tener guantes. Miss Dalia, yo en vuestro lugar me llamaría Rosa. Es preciso que la flor huela bien y que la mujer tenga talento. Nada digo de Fantina. Es una soñadora, una delirante, una pasionaria, una sensitiva. Es un fantasma en forma de ninfa y con el pudor de una monja, que se extravía en la vida de griseta, pero que se refugia en las ilusiones, que canta, que ora, que mira al cielo, tal vez sin saber lo que ve ni lo que hace, y que con la vista en la inmensidad vaga por un jardín donde hay más pájaros que existir pueden. Oh, Fantina, sabe bien esto. Yo, Tholomyes, soy una ilusión. Pero no me oye la rubia hija de las quimeras. Por lo demás, todo en ella es frescura, suavidad, juventud, dulce y matinal claridad. Oh, Fantina, muchacha digna de llamaros Margarita o Perla, sois una mujer del más bello oriente. Señoras, un segundo consejo,
No os caséis. El matrimonio es un injerto. En unos prende bien y en otros mal. Huid de este riesgo. Pero bah, ¿qué les estoy diciendo? Mis palabras son perdidas. Las mujeres en punto a matrimonio son incurables, y todo cuanto podamos decir los sabios no impedirá que las chalequeras y ribeteadoras sigan soñando con maridos ricos y llenos de diamantes. Pero, en fin, sea. Hermosas mías, recordad lo que os voy a decir. Coméis demasiado azúcar. Solo una falta tenéis, oh mujeres, la de rumiar siempre azúcar. Oh sexo roedor, tus lindos pequeños y blancos dientes adoran el azúcar. Pero sabed que el azúcar es una sal. Toda sal es secante. La más secante de todas las sales es el azúcar. Absorbe al través de las venas los líquidos de la sangre. De aquí la coagulación. Después, la solidificación de la sangre. De aquí los tubérculos en el pulmón. De aquí la muerte. Por esto es por lo que la diabetis confina con la tisis. Con que no comáis azúcar y viviréis. Me dirijo ahora a todos los hombres. Señores, haced conquistas. Robaos los unos á los otros sin remordimiento vuestras queridas. Cambiad de parejas unos con otros. En amor no hay amigos. Donde quiera que hay una mujer bonita, están abiertas las hostilidades. Nada de cuartel, guerra de exterminio. Una mujer bonita es un casus belli. Una mujer hermosa es delito flagrante. Todas las invasiones de la historia están determinadas y señaladas por mujeres. La mujer es el derecho del hombre. Rómulo robó las sabinas. Guillermo robó las sajonas. César robó las romanas. El hombre que no es amado se cierne como un buitre sobre los amores del prójimo. Por lo que a mí hace, a todos esos infortunados que están viudos les dirijo la sublime proclama de Bonaparte al ejército de Italia. Soldados, carecéis de todo, el enemigo lo tiene. Tholomyes se detuvo. Escupe, Tholomyes, dijo Blachevelle. Al mismo tiempo, este, acompañado de listolier y de fameuil, entonó con la música de una canción lastimera uno de esos cánticos de taller compuesto de las primeras palabras que á la imaginación se ocurren, medio rimados, medio sin rimar, vacíos de sentido como el movimiento de un árbol o el ruido del viento, que nacen del vapor de las pipas y se disipan y desvanecen como el humo que las mismas arrojan. No era un cántico de esta suerte lo más á propósito para calmar la improvisación de tholomyes. Vació su vaso, lo llenó de nuevo y volvió á comenzar. Abajo la sabiduría, olvidad todo cuanto he dicho. No seamos ni hombres de pudor, ni de prudencia, ni de pro. Brindo á la alegría, alegrémonos. Completemos nuestros cursos de derecho con la locura y la comida. Indigestión y digesto. Que Justiniano sea el macho y que Francachela sea la hembra. Gocen los abismos. Rueda, oh creación. El mundo es un grande diamante. Yo soy dichoso. Los pájaros son admirables. Qué fiesta tan general. El ruiseñor es un farinelli gratis. Estío, yo te saludo. Oh Luxemburgo. Oh geórgicas de la calle Madame y de la alameda del observatorio. Oh estudiantes meditabundos. Oh encantadoras niñeras que mientras cuidáis los niños os divertís en bosquejar otros. Las pampas de la América me agradarían si no tuviese á mi disposición las bóvedas del odeón. Mi alma vuela hacia los bosques vírgenes y hacia las sábanas. Todo es bello. Las moscas zumban revoloteando en torno á los rayos del sol. De un estornudo del sol ha nacido el colibrí. Abrázame, Fantina. Se equivocó y abrazó á Favorita. Fin del capítulo 7 del libro 3. Capítulo 8 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Muerte de un caballo. Se come mejor en casa de Edón que en casa de Bombarda, exclamó Zefina. Yo prefiero Bombarda a Edón, declaró Blachevelle. Este tiene más lujo, es más asiático. Ved si no la habitación de abajo, tiene espejos en las paredes.
En francés, espejo y sorbete se designan con la misma palabra, glace. De aquí el equívoco intraducible que hay en esta frase y la réplica siguiente. A mí me gustan más en el plato, dijo Favorita. Blachevelle insistió. Mirad los cuchillos. Los mangos son de plata en casa de Bombarda y de hueso en casa de Edón. Ahora bien, la plata es cosa mucho más preciosa que el hueso. Excepto para los que tienen una barba de plata, observó Tholomyes. En este momento miraba la cúpula de los inválidos, visible desde las ventanas de Bombarda. Hubo una pausa. Tholomyes, gritó Fameuil, hace poco listolier y yo teníamos una disputa. Disputar es bueno, respondió Tholomyes, pero reñir es mejor. Disputábamos sobre filosofía. ¿Y bien? ¿A quién prefieres tú? ¿A Descartes o a Spinoza? A Desaugiers, dijo Tholomyes. Dictada esta sentencia, bebió y continuó. Consiento en vivir. Todo no ha concluido en la tierra, pues que todavía se puede disparatar. Doy por ello gracias a los dioses inmortales. Se miente, pero se ríe. Se afirma, pero se duda. Lo inesperado brota del silogismo. Esto es bello. Hay también aquí abajo seres que saben alegremente abrir y cerrar la caja de sorpresas de la paradoja. Esto, señoras, que bebéis tan tranquilamente, es vino de Madeira, sabedlo, de la cosecha del corral das Freiras, que se halla a 317 toesas sobre el nivel del mar. Atencion al beber, 317 toesas. Y el señor Bombarda, el magnífico fondista, os da esas 317 toesas por 4 francos y 50 céntimos. Fameuil le interrumpió de nuevo. Tholomyes, tus opiniones son de ley. ¿Cuál es tu autor favorito? ¿Quién? No, Chou. Y Tholomyes prosiguió. Honor a Bombarda. Igualaría a Minofi de Elefanta si pudiera cogerme una almeja, y a Tigelion de Queronea si pudiera traerme una hetaria. Porque, señoras, también en Grecia y en Egipto había bombardas. Apuleyo nos lo cuenta. Ay, siempre las mismas cosas y nada nuevo. Nada inédito en la creación del creador. Nihil sub sole novum, dijo Salomón. Amor omnibus idem, dijo Virgilio. Y Carabina se embarca con Carabín en la galeota de Saint Cloud, como Aspasia se embarcaba con Pericles en la escuadra de Samos. Una postrer palabra. ¿Sabéis lo que era Aspasia, señoras? Aunque vivió en un tiempo en el que las mujeres no tenían todavía alma, era un alma de color de rosa y púrpura, más abrasada que el fuego, más fresca que la aurora. Aspasia era una criatura en la cual se tocaban los dos extremos de la mujer. Era la prostituta diosa, Sócrates y además Manon Lescaut. Aspasia fue creada para el caso de que a Prometeo le hiciese falta un molde. Una vez lanzado Tholomyes, difícilmente se hubiera detenido a no haber caído un caballo en la calle en aquel mismo momento. Al choque paráronse la carreta que aquel arrastraba y el orador. Era el animal una yegua vieja y flaca, digna del matadero, que arrastraba una carreta muy pesada. Al llegar delante de casa de Bombarda, la bestia, agotadas las fuerzas, se había negado a dar un paso más. Este incidente había atraído gente. Apenas el carretero, indignado, jurando y perjurando, había tenido tiempo de pronunciar con la conveniente energía la palabra sacramental arre, acompañada de un implacable palo, la yegua cayó para no volverse a levantar. Al ruido de la gente, los alegres oyentes de Tholomyes volvieron la cabeza, y éste se aprovechó de la ocasión para terminar su discurso con esta melancólica estrofa. Ella era de este mundo en que coches y carros tienen igual destino. Pobre caballo, suspiró Fantina. Y Dalia exclamó: a que Fantina va a compadecerse de los caballos. Vaya si es menester ser tonta de remate para eso. En aquel momento, Favorita, cruzando los brazos, echando la cabeza hacia atrás, miró resueltamente a Tholomyes y le dijo: pero ¿y la sorpresa? Justamente ha llegado el momento, respondió Tholomyes. Señores, la hora de sorprender a estas damas ha sonado. Señoras, esperadnos un momento.
la sorpresa empieza por un beso, dijo blachevelle. En la frente, dijo tholomyes. Cada uno depositó gravemente un beso en la frente de su querida. Después se dirigieron hacia la puerta todos cuatro en fila con el dedo puesto sobre la boca. Favorita aplaudió al verlos salir. Qué divertido es, dijo. No tardeis mucho, murmuró Fantina. Os esperamos. Fin del capítulo 8 del libro 3. Capítulo 9 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Alegre fin de la alegría. Una vez solas las jóvenes se echaron de pechos dos á dos en cada ventana charlando, sacando fuera las cabezas y hablándose de una ventana á otra. Vieron á los jóvenes salir del brazo de casa de Bombarda. Los cuatro se volvieron, hiciéronles varias señas riéndose y desaparecieron en aquella polvorienta muchedumbre que invade semanalmente los campos elíseos. No tardeis mucho, gritó Fantina. ¿Qué nos traerán? Dijo Zefina. De seguro que será una cosa bonita, dijo Dalia. Yo quiero que sea de oro, replicó Favorita. Muy pronto se distrajeron con el movimiento y la gente que cruzaba y que se veía por entre las ramas de los grandes árboles. Era la hora de salida de los correos y diligencias. Casi todas las mensajerías del mediodía y del oeste pasaban entonces por los campos elíseos. La mayor parte seguían el muelle y salían por la barrera de Passy. De minuto en minuto algún gran carruaje pintado de amarillo y negro, pesadamente cargado, con ruidoso atalaje, disforme á fuerza de baúles, maletas, vacas y cajones, lleno de cabezas que en seguida desaparecían, haciendo añicos el empedrado, cruzaba al través del gentío, sacando chispas del pedernal como una fragua, con el polvo por humo y cierto aire de furia. Aquel estrépito alegraba á las jóvenes. Favorita exclamó: qué tumulto, parece que arrastran montañas de cadenas. Sucedió que uno de estos carruajes, que se distinguía no muy fácilmente al través de los árboles, se paró un momento y luego volvió á marchar al galope. Esto chocó á Fantina. Es particular, dijo. Yo creía que la diligencia no se paraba nunca. Favorita se encogió de hombros. Esta Fantina es sorprendente. Yo voy á verla por curiosidad. Las cosas más sencillas la deslumbran. Una suposición. Yo soy un viajero y digo á la diligencia: voy delante. Subiré cuando paséis por el muelle. La diligencia llega, me ve, se detiene y subo. Esto sucede todos los días. Tú no conoces la vida, querida. Pasó algún tiempo. De pronto Favorita hizo un movimiento como quien se despierta. Ah, dijo, ¿y la sorpresa? Es verdad, añadió Dalia, y la famosa sorpresa. ¿Cuánto tardan? Dijo Fantina. Cuando Fantina acababa más bien de suspirar que de decir esto, el camarero que les había servido la comida entró. Llevaba en la mano algo que se parecia á una carta. ¿Qué es eso? Preguntó Favorita. El camarero respondió: es un papel que esos señores han dejado abajo para estas señoras. ¿Por qué no lo habéis traído antes? Porque esos señores, añadió el camarero, mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora. Favorita arrancó el papel de manos del camarero. Era una carta, en efecto. Calla, dijo, no tiene sobre, pero ved lo que tiene escrito encima. Esta es la sorpresa. Rompió vivamente el sobre, abrió la carta y leyó. Sabía leer. Oh, amadas nuestras, sabed que tenemos padres. Vosotras no entenderéis muy bien qué es esto de padres. Así se llaman el padre y la madre en el Código Civil, pueril y honrado. Ahora bien, estos padres lloran, estos ancianos nos reclaman, estos buenos hombres y estas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos. Desean nuestra vuelta y nos ofrecen hacer sacrificios.
somos virtuosos y los obedecemos. A la hora en que leais esto, 5 fogosos caballos nos arrastran hacia nuestros papás y nuestras mamás. Levantamos el campo, como dice Bossuet. Partimos, hemos partido. Huimos en brazos de Lafitte y en alas de Cuéllar. La diligencia de Tolosa nos arranca del borde del abismo. El abismo sois vosotras, oh nuestras bellas amantes. Entramos de nuevo en la sociedad, en el deber y en el orden, al gran trote, á razon de 3 leguas por hora. Importa á la patria que seamos como todo el mundo, prefectos, padres de familia, guardas campestres y consejeros de estado. Veneradnos, nos sacrificamos, lloradnos rápidamente y reemplazadnos pronto. Si esta carta os produce pena, rompedla. Adiós. Durante 2 años os hemos hecho dichosas, no nos guardeis pues rencor. Firmado Blachevelle, Fameuil, Listolier, Félix Tholomyes. Post scriptum. La comida está pagada. Las 4 jóvenes se miraron. Favorita fue la primera que rompió el silencio. y bien, exclamó, lo mismo da. Es una buena broma. Es muy graciosa. Quien la ha ideado debe de ser Blachevelle, replicó Favorita. Esto hace que le vuelva á querer. Tan pronto ido, tan pronto amado. Esta es la historia. No, dijo Dalia, esta idea es de Tholomyes. Se conoce á la legua. En ese caso, dijo Favorita, muera Blachevelle y viva Tholomyes. viva Tholomyes, gritaron Dalia y Zefina, y rompieron á reir. Fantina soltó también la risa como las demás. Una hora después, cuando estuvo ya en su cuarto, lloró. Era, ya hemos dicho, su primer amor. Se había entregado sin reserva á Tholomyes como á un marido, y la pobre joven era madre. Fin del capítulo 9 y del libro 3.